Verónica lo perdió todo cuando su esposo la abandonó, dejándola sola con una hija gravemente enferma. Pero cuando el destino la empuja al borde del abismo, descubre una fuerza que jamás imaginó tener. ¿Hasta dónde llegarías por salvar a quien amas? En esta historia de lucha, sacrificio y esperanza, cada decisión es crucial. Lo que está en juego no es solo la vida de su hija, sino también el futuro que ambas merecen. Dentro de un modesto apartamento, Verónica observaba a su hija, Daniela, profundamente dormida en una pequeña cama. El débil brillo de una lámpara de noche iluminaba apenas la habitación, mientras Verónica, con ojos llenos de agotamiento, sostenía entre sus manos una carta que había recibido esa misma mañana. El remitente, Gabriel, su esposo. Aquel hombre que, después de meses de promesas rotas, había decidido marcharse sin mirar atrás. La había dejado sola, con una hija enferma y con el peso de una vida llena de sueños desmoronados. Cada palabra escrita en la carta parecía una burla. Gabriel hablaba de su necesidad de encontrar su propio camino, de que no podía soportar la presión de tener una hija que requería atención constante. Pero lo que más la destrozó fue una frase en particular: no puedo más con esta vida. Ya no somos lo que éramos. Las palabras resonaban en la mente de Verónica como un eco insoportable. ¿Qué eran ahora? Un hombre que se había marchado cobardemente y una madre que había sacrificado todo para cuidar a su hija. En ese instante, todo el dolor que había contenido durante meses comenzó a llenar su pecho, amenazando con ahogarla. Verónica miró a Daniela, que dormía tranquilamente, ajena a la tormenta que se libraba en su corazón. Sabía que debía ser fuerte por ella, pero el peso de la soledad y la traición la aplastaban. Las noches eran cada vez más largas, y sus días transcurrían entre hospitales y trabajos esporádicos, todo para pagar los tratamientos que su hija necesitaba. Mientras Gabriel construía una nueva vida en algún otro lugar, Verónica luchaba sola. El sonido de un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Al abrirla, se encontró con su vecina y amiga de toda la vida, Carmen, quien la miraba con una mezcla de preocupación y determinación. ¿Otra carta de ese hombre?, preguntó Carmen, con una voz llena de desdén. Verónica asintió lentamente, sus ojos fijos en el papel que aún sostenía. No había lágrimas, solo una creciente sensación de vacío. Ya no puedo más, Carmen, susurró, su voz quebrándose. ¿Cómo puedo seguir adelante si él? Verónica, escúchame bien, la interrumpió Carmen, tomando sus manos. Ese hombre nunca te mereció. Has hecho todo por Daniela, todo. No puedes seguir permitiendo que sus palabras te destruyan. Él eligió irse, pero tú eliges quedarte, y eso te hace más fuerte que él. Las palabras de Carmen calaron profundamente en Verónica. Había vivido demasiado tiempo esperando que Gabriel regresara, que se arrepintiera de haberlas dejado. Pero ahora, con esa carta en sus manos, la realidad era clara: él no iba a volver, y tal vez, eso era lo mejor. Tienes razón, murmuró Verónica, rompiendo finalmente el silencio que la había paralizado por meses. Tengo que seguir adelante. Por Daniela. Y así, en ese momento, mientras el sonido de la ciudad continuaba afuera y Daniela dormía tranquila en la habitación, Verónica tomó una decisión que cambiaría su vida: ya no esperaría más. Ya no seguiría encadenada a un pasado que la lastimaba. Era hora de construir un futuro sin Gabriel. Los días que siguieron a la decisión de Verónica fueron un torbellino de emociones. Aunque había decidido dejar atrás a Gabriel, el vacío que había dejado su partida seguía presente. La soledad era una constante, y cada mañana, mientras preparaba el desayuno para Daniela, no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Daniela, ajena al conflicto interno de su madre, seguía siendo la razón por la que Verónica encontraba fuerzas para seguir adelante. Cada sonrisa, cada palabra inocente, recordaba a Verónica que, aunque el mundo parecía haberse desmoronado, tenía algo por lo que luchar. Sin embargo, las cuentas médicas de Daniela seguían acumulándose, y los trabajos esporádicos no eran suficientes. El tratamiento para la enfermedad de su hija era costoso, y Verónica sentía que la presión financiera comenzaba a asfixiarla.
Los días que pasaba en el hospital junto a Daniela se sentían eternos y cada visita a un médico parecía traer nuevas preocupaciones, nuevas pruebas que superar. Una tarde, mientras estaba sentada en la sala de espera del hospital, Verónica revisaba los papeles del tratamiento de Daniela. Los números bailaban frente a sus ojos, demasiado altos para alguien que apenas lograba llegar a fin de mes. Con cada nuevo análisis, la esperanza de una solución médica para su hija parecía más lejana. ¿Cómo voy a seguir con esto?, susurró para sí misma, sus dedos temblando mientras sostenía los documentos. En ese momento, el doctor Fuentes, quien había estado a cargo del tratamiento de Daniela desde el principio, se acercó a Verónica con una expresión seria en el rostro. Su voz, aunque siempre calmada, hoy parecía llevar una carga adicional de gravedad. Verónica, necesito hablar contigo sobre los próximos pasos para Daniela, dijo, tomando asiento junto a ella. El corazón de Verónica se aceleró. Había pasado por tantas conversaciones difíciles en ese hospital, que cada una parecía peor que la anterior. Pero esta vez, algo en los ojos del doctor le indicó que la situación era aún más delicada. ¿Qué está pasando, doctor?, preguntó, tratando de mantener la compostura. El tratamiento que Daniela está recibiendo ha tenido efectos positivos, pero no es suficiente. Necesitamos probar una opción más agresiva, pero, hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Es costoso. Muy costoso. El suelo pareció desvanecerse bajo los pies de Verónica. ¿Cómo podría permitírselo? Apenas estaba logrando cubrir lo esencial, y ahora el futuro de su hija dependía de algo que parecía inalcanzable. Haré lo que sea necesario, doctor, respondió con la voz temblorosa. Pero, ¿cómo voy a conseguir tanto dinero? El doctor Fuentes suspiró, sabiendo que esa pregunta no tenía una respuesta fácil. Verónica siempre había sido una madre luchadora, una mujer que hacía lo imposible por su hija. Pero ahora, la realidad financiera era una barrera que parecía infranqueable. Hay organizaciones que podrían ayudar con parte del costo, pero necesitarás más tiempo, explicó. Y el tiempo, bueno, no es algo que tengamos mucho en este caso. El tiempo, esa palabra que Verónica tanto temía. Sabía que el reloj estaba corriendo, y cada minuto que pasaba sin una solución parecía un paso más cerca de perder a su hija. Con los documentos aún en las manos, Verónica salió del hospital sintiéndose más sola que nunca. Mientras caminaba hacia casa, con la brisa fría de la tarde acariciando su rostro, su mente no dejaba de pensar en cómo encontrar una solución. Necesitaba ayuda, pero no sabía a quién acudir. Al llegar a su apartamento, Carmen estaba allí, como siempre. Su amiga se había convertido en su pilar, siempre lista para ofrecerle una mano amiga, un consejo, o simplemente una presencia que la hiciera sentir menos sola. «Te ves agotada, Vero», dijo Carmen, ofreciéndole una taza de café caliente. «¿Qué pasó esta vez?». Verónica suspiró, sentándose en la pequeña mesa de la cocina. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. Ya no le quedaban muchas. El tratamiento de Daniela comenzó. Es más caro de lo que jamás imaginé. No sé cómo voy a pagarlo, Carmen. Estoy al borde del abismo. Carmen la miró con compasión, pero también con determinación. Sabía que Verónica era fuerte, pero nadie podía luchar sola para siempre. Vero, siempre has hecho todo por Daniela. Pero ahora, tienes que pensar en ti también. Si te desgastas por completo, no habrá nadie que la sostenga. Vamos a encontrar una manera, pero no te dejes caer, dijo Carmen, colocando una mano en el hombro de su amiga. Verónica sabía que Carmen tenía razón, pero la desesperación ya la había consumido. Mientras observaba a Daniela jugar en la sala, un dolor profundo invadió su pecho. Su hija, que apenas entendía la gravedad de su situación, confiaba plenamente en ella. Verónica no podía fallarle, pero cada día que pasaba la lucha se volvía más intensa. Esa noche, cuando Daniela finalmente se quedó dormida, Verónica se sentó frente a su computadora. Sabía que había una única opción que le quedaba: pedir ayuda. Escribió un mensaje a Gabriel, su dedo temblaba sobre la tecla de enviar.
Sabía que él había elegido marcharse, pero tal vez, solo tal vez, aún le importaría lo suficiente como para ayudar con el tratamiento. Después de varios minutos de dudas, finalmente presionó enviar. El mensaje voló hacia el pasado, hacia un hombre que la había abandonado, pero que ahora sostenía en sus manos la única posibilidad de salvar a su hija. Verónica apagó la computadora y se sentó en la oscuridad, esperando una respuesta que podría no llegar nunca. Los días pasaron sin respuesta de Gabriel. Verónica revisaba su teléfono constantemente, esperando algún tipo de señal, una palabra que confirmara que él, al menos por Daniela, estaría dispuesto a ayudar. Pero el silencio que siguió fue tan ensordecedor como doloroso. Cada noche, después de que Daniela se dormía, Verónica se sentaba frente a la computadora, mirando el mensaje enviado. La esperanza de que Gabriel respondiera disminuía con cada amanecer y el peso de la incertidumbre comenzaba a aplastarla. Sabía que no podía esperar para siempre, pero el tiempo, su enemigo más cruel, seguía avanzando. Una mañana, mientras preparaba el desayuno para Daniela, su teléfono vibró sobre la mesa. Verónica lo tomó con rapidez, su corazón acelerándose. Al ver el nombre de Gabriel en la pantalla, un torrente de emociones la invadió, ira, miedo, esperanza. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Daniela, desde la mesa, con una sonrisa inocente, al ver la reacción de su madre. Verónica sonrió débilmente hacia su hija, escondiendo el nerviosismo detrás de una expresión tranquila. «Nada, cariño. Solo un mensaje de trabajo», mintió, mientras se alejaba de la cocina para leer la respuesta. El mensaje de Gabriel era breve, casi frío. «Hablamos cuando pueda. No prometo nada, pero lo pensaré. Lo pensaré». Esas palabras retumbaron en la mente de Verónica. A pesar de todo el dolor que él les había causado, seguía manteniendo un control sobre su destino, sobre el futuro de su hija. Una furia latente comenzó a crecer en su interior, mezclada con la desesperación de que dependía de alguien que no había sido capaz de quedarse en los momentos más difíciles. Sabía que pedir ayuda a Gabriel había sido un riesgo. Pero ahora, al enfrentarse a la posibilidad de que él también pudiera negarse a salvar a su hija, la impotencia que sentía era casi insoportable. Verónica quería seguir adelante, pero cada camino que tomaba parecía llevarla de vuelta al mismo lugar, sola. Ese mismo día, mientras caminaba por los pasillos del hospital, acompañando a Daniela para una nueva serie de pruebas, el peso de todo lo que había vivido comenzó a aplastarla. La figura de Gabriel, siempre distante, seguía persiguiéndola en cada rincón de su vida. Pero esta vez, Verónica no podía permitir que su dolor la paralizara. Debía encontrar una solución para Daniela, aunque eso significara enfrentarse a sus miedos más profundos. En la sala de espera, mientras Daniela jugaba distraídamente con una muñeca, Carmen apareció, como lo hacía a menudo, para darle apoyo moral. Se sentó al lado de Verónica y le dio un suave apretón en la mano. ¿Alguna noticia de Gabriel?, preguntó Carmen, con su tono habitual de preocupación. Verónica asintió, suspirando pesadamente. «Me escribió hoy, pero no sé si va a ayudar. Todo sigue siendo muy incierto». Carmen la miró por un momento en silencio, como si estuviera midiendo sus palabras con cuidado. «Vero, ¿y si sigues adelante sin él? Sé que puede ser duro, pero Gabriel siempre fue alguien que huyó de sus responsabilidades. No puedes esperar que cambie ahora. Tienes que pensar en lo que puedes controlar». Verónica asintió lentamente. Sabía que Carmen tenía razón. No podía poner todas sus esperanzas en alguien que ya las había traicionado tantas veces. Pero cada vez que intentaba avanzar, sentía el peso de la incertidumbre deteniéndola. «No es solo por mí», dijo Verónica, con la voz entrecortada. «Es por Daniela. Si fuera solo yo, podría seguir sin él. Pero ahora, necesito cualquier cosa que pueda salvarla». Carmen la miró con compasión, pero también con una firmeza que Verónica había aprendido a valorar. No podían dejar que Gabriel tuviera tanto poder sobre su vida. Él había tomado su decisión hacía tiempo, ahora era momento de que Verónica tomara la suya. Esa noche, al llegar a casa, Verónica decidió que no podía esperar más.
Había algo que ella misma podía hacer. No dependía solo de Gabriel. Sabía que existían fundaciones que ayudaban a familias en situaciones como la suya. Aunque la burocracia era interminable, Verónica estaba decidida a luchar hasta el final. Días después, sentada en la sala del apartamento con la computadora frente a ella, comenzó a buscar opciones. Pasó horas leyendo sobre organizaciones benéficas, escribiendo correos, llenando formularios. La noche la encontró cansada, pero determinada. Finalmente, su teléfono vibró nuevamente. Al leer la pantalla, vio el nombre de Gabriel otra vez. Su corazón se detuvo por un segundo. Esta vez, el mensaje era claro y directo. No puedo hacerlo. Es demasiado para mí. Y así, con esas palabras, todo terminó. Gabriel no iba a ayudar. Y por primera vez, Verónica sintió que eso estaba bien. No necesitaba más de él. El último hilo que la mantenía atada a su pasado con Gabriel se había roto, y aunque dolía, también la liberaba de una carga que había llevado por demasiado tiempo. Miró a Daniela, que dormía plácidamente en su cama. Sabía que el camino por delante sería largo y difícil, pero también entendía que había encontrado su verdadera fortaleza. No sería Gabriel quien la salvaría, sería ella misma. Con una nueva determinación, Verónica apagó el teléfono, eliminando el contacto de Gabriel de su vida para siempre. Ya no había lugar para sombras del pasado. Ahora, todo lo que importaba era luchar por Daniela y por el futuro que, juntas, podrían construir. El amanecer en Ciudad Juárez trajo consigo una calma extraña. Verónica se despertó más ligera, como si la decisión de eliminar a Gabriel de su vida hubiera quitado un peso de sus hombros. La ausencia de una respuesta favorable por parte de él había sido devastadora, pero también liberadora. Ya no estaba atada a sus promesas vacías, y aunque el futuro seguía siendo incierto, Verónica entendía que ahora todo dependía de ella. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno para Daniela, su mente estaba enfocada en una sola cosa: encontrar la forma de financiar el tratamiento que su hija necesitaba. Sabía que el tiempo era su mayor enemigo, pero también sabía que había opciones, y que no podía permitirse perder la esperanza. Después de llevar a Daniela a su escuela, Verónica regresó a casa y se sentó frente a la computadora. Los días anteriores había encontrado algunas organizaciones que ofrecían ayuda a familias en situaciones desesperadas. Sin embargo, cada formulario parecía interminable, cada proceso era un laberinto de burocracia. Pero no se iba a rendir. Pasaron horas mientras completaba documentos y enviaba solicitudes, revisando cada detalle con cuidado. Sabía que no podía cometer errores, cada minuto contaba para Daniela. La tarde llegó y con ella, una llamada inesperada. El número que aparecía en la pantalla no era familiar. Al contestar, una voz cálida se escuchó al otro lado de la línea. ¿Verónica González? Soy Claudia Sandoval, representante de una fundación que recibió tu solicitud para apoyo médico. Quisiera hablar contigo sobre la situación de Daniela. El corazón de Verónica dio un salto. No podía creerlo. Apenas unas horas después de enviar los formularios, ya había una respuesta. Era la primera señal de esperanza en lo que parecían ser meses de oscuridad. Sí, soy yo, respondió Verónica, su voz temblando ligeramente. Estoy muy agradecida por su llamada. Daniela necesita un tratamiento urgente, y no sé cómo pagarlo. Claudia, al otro lado de la línea, la escuchaba con paciencia. Verónica, hemos revisado tu caso y entiendo que la situación es difícil. Nuestra fundación está aquí para ayudar, pero necesito que entiendas que el proceso puede tomar tiempo. Aún así, queremos hacer todo lo posible para que el tratamiento de Daniela no se detenga. Tenemos programas que podrían cubrir una parte importante de los costos. Una mezcla de alivio y ansiedad llenó el cuerpo de Verónica. Era la primera vez que alguien, además de Carmen, parecía estar dispuesto a ayudarla de verdad. Pero al mismo tiempo, las palabras de Claudia sobre el tiempo resonaron como una advertencia silenciosa. Lo entiendo, respondió Verónica, respirando profundamente. Haré lo que sea necesario, pero por favor, no dejen que el tratamiento de Daniela se detenga. No tenemos tiempo que perder.
Haremos todo lo posible, prometió Claudia. Me mantendré en contacto contigo para informarte sobre los avances. Por ahora, te recomiendo que sigas en contacto con el hospital para asegurarte de que el tratamiento siga adelante mientras gestionamos la ayuda financiera. La llamada terminó, pero Verónica sintió que algo dentro de ella se encendía. Había esperanza, aunque pequeña y frágil, pero era más de lo que había tenido en mucho tiempo. Esa noche, cuando Carmen vino a visitarla, Verónica compartió la noticia. La sonrisa de Carmen fue instantánea, pero su mirada reflejaba una cautela que Verónica comprendía. Es un buen comienzo, Vero, dijo Carmen, mientras se servía una taza de té. Pero sabes que tienes que seguir luchando. No podemos confiar solo en una fundación. ¿Has pensado en hacer algo más? ¿Quizás organizar algo para recaudar dinero? Verónica se quedó en silencio por un momento. Nunca había pensado en pedir ayuda públicamente. Siempre había sido alguien que luchaba en silencio, que trataba de resolver sus problemas por sí misma. Pero Carmen tenía razón. Daniela era más importante que su orgullo. Podríamos hacer un evento, o algo en línea, sugirió Carmen, llenando el vacío que había dejado la duda en el aire. Hay gente que quiere ayudar, pero a veces solo necesitan saber cómo hacerlo. Verónica asintió lentamente. La idea de exponer su vida de esa manera la aterraba, pero el rostro de Daniela se mantuvo firme en su mente. Haría cualquier cosa por su hija, incluso si eso significaba pedir ayuda de formas que nunca imaginó. Tienes razón, dijo finalmente. Voy a hacerlo. Esa misma noche, después de que Carmen se fue y Daniela estaba dormida, Verónica se sentó nuevamente frente a la computadora. Esta vez, no para llenar formularios interminables, sino para escribir una publicación en redes sociales, algo que pudiera tocar los corazones de las personas que la rodeaban. Con cada palabra que escribía, sentía que estaba rompiendo una barrera invisible que había construido alrededor de su vida. Contar la historia de Daniela, de su lucha y su necesidad de un tratamiento urgente, era exponerse a un mundo que hasta ese momento había preferido ignorar. Pero ya no podía seguir en silencio. Necesitaba ser escuchada. Cuando finalmente terminó la publicación, su dedo tembló sobre el botón de publicar. Sabía que, una vez que lo hiciera, no habría vuelta atrás. Respiró hondo y, con el corazón acelerado, presionó el botón. El mensaje voló al mundo exterior, llevando consigo la esperanza y la desesperación de una madre que haría lo imposible por salvar a su hija. Esa noche, Verónica apenas pudo dormir, su mente llena de incertidumbres. Pero al despertar, algo inesperado sucedió, su teléfono estaba lleno de mensajes de personas dispuestas a ayudar. Vecinos, antiguos compañeros de trabajo, amigos de la infancia. Todos ofrecían su apoyo, ya fuera con donaciones pequeñas o palabras de ánimo. Por primera vez en meses, Verónica sintió que no estaba sola. Aún quedaba un largo camino por recorrer, pero ahora, con la ayuda de la comunidad, su lucha por Daniela tenía más fuerza que nunca. Los días siguientes a la publicación de Verónica fueron un torbellino de emociones. Su teléfono no dejaba de sonar. Mensajes de apoyo, donaciones y palabras de aliento llenaban su bandeja de entrada, mientras amigos y conocidos compartían su historia en redes sociales. La solidaridad que se desató fue abrumadora, y por primera vez en mucho tiempo, Verónica sintió que el camino hacia el tratamiento de Daniela no era imposible. Las donaciones, aunque pequeñas, empezaban a acumularse. La cuenta de ahorros que había abierto para el tratamiento de su hija comenzaba a crecer lentamente. Vecinos, amigos y hasta desconocidos ofrecían su ayuda de la manera que podían. Cada peso contaba, y Verónica, aunque aún temerosa de que no fuera suficiente, empezaba a sentir una chispa de esperanza que no había sentido en meses. Pero con ese apoyo también vinieron nuevas responsabilidades. La atención que estaba recibiendo la exponía de una forma que nunca había imaginado. Algunas personas cuestionaban su historia, y no faltaron los comentarios malintencionados de aquellos que no entendían la gravedad de la situación. A pesar de todo, Verónica se mantenía firme. Lo hacía por Daniela, y no había nada más importante. Una tarde, mientras revisaba las actualizaciones de la campaña en su computadora, recibió un mensaje que la dejó sin aliento.
Era un donante anónimo, alguien que prometía una cantidad sustancial, suficiente para cubrir una gran parte del tratamiento de Daniela. El mensaje simplemente decía: sé lo que estás pasando y quiero ayudarte. Esta donación es solo el comienzo. Estoy aquí si necesitas más. Verónica no podía creerlo. El monto era significativo, casi imposible de procesar. Quienquiera que fuera esa persona, estaba dispuesta a cambiar el destino de Daniela de una manera que ella nunca habría imaginado. Pero junto con la emoción inicial, también sintió una sombra de duda. ¿Por qué alguien haría una donación tan grande sin siquiera decir quién era? ¿Podría ser un error?, murmuró para sí misma, mientras releía el mensaje una y otra vez. Decidió no compartir la noticia de inmediato. Quería asegurarse de que todo era legítimo antes de alimentar esperanzas. Su instinto de protección se activó. A pesar de todo el apoyo que estaba recibiendo, había algo en la oferta anónima que la inquietaba. Esa noche, mientras cenaba con Carmen, compartió con ella lo sucedido. Es extraño, Carmen, dijo, removiendo su comida sin mucho apetito. Este donante quiere cubrir casi todo el tratamiento de Daniela, pero no dice quién es. Solo me dejó ese mensaje. ¿Qué crees que debería hacer? Carmen, quien siempre había sido su apoyo más firme, frunció el ceño. Suena demasiado bueno para ser verdad, Vero. Sé que necesitas el dinero, pero no puedes permitir que alguien juegue con tus emociones o con las de Daniela. Si esta persona es real, tarde o temprano se mostrará. Hasta entonces, ten cuidado. Verónica asintió, aunque la promesa de una solución inmediata era tentadora, sabía que no podía dejarse llevar por la emoción. El tratamiento de Daniela no podía depender de algo tan incierto. Pasaron varios días sin más noticias del donante anónimo. Verónica continuó trabajando en la campaña, agradeciendo cada pequeña donación que llegaba. Su comunidad seguía mostrándose solidaria, y aunque el proceso era lento, estaba decidida a seguir luchando. Un día, mientras llevaba a Daniela a una cita médica, su teléfono sonó. El número no estaba registrado, pero algo en su interior le dijo que debía contestar. ¿Verónica González?, preguntó una voz al otro lado de la línea, masculina y desconocida. Soy Manuel Hernández. Trabajo con una organización que apoya casos como el tuyo, y he estado siguiendo tu historia. Me gustaría reunirme contigo para hablar de cómo podemos ayudarte. Verónica sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era el mismo donante anónimo, pero algo en el tono de Manuel le resultaba familiar. ¿Cómo supo de mi caso?, preguntó, tratando de mantener la calma. He visto tu campaña en redes sociales, respondió Manuel, su tono firme pero amigable. Y creo que podemos ofrecerte algo más que solo dinero. Podemos darte acceso a tratamientos experimentales y contactos con especialistas internacionales. Quiero ayudarte, Verónica, pero necesitamos hablar en persona. El corazón de Verónica se aceleró. Las promesas sonaban demasiado grandes, demasiado buenas para ser verdad. Pero, al mismo tiempo, la desesperación la empujaba a considerar cualquier posibilidad. ¿Cuándo podríamos reunirnos?, preguntó finalmente, sabiendo que tenía que explorar cada opción, por incierta que fuera. Manuel propuso un encuentro en un café al día siguiente, y Verónica accedió, aunque las dudas seguían rondando en su mente. Esa noche, cuando Carmen fue a visitarla como siempre, Verónica le contó sobre la llamada. No lo sé, Carmen. Algo en todo esto me pone nerviosa, pero, si hay una posibilidad de que ayuden a Daniela, no puedo ignorarlo. Ya no sé en quién confiar. Carmen, que había estado escuchando en silencio, se inclinó hacia ella y tomó su mano. Vero, siempre has sido fuerte, y lo que has logrado hasta ahora es increíble. Pero tienes razón, hay que ser cautelosas. Ve a esa reunión, pero no tomes ninguna decisión apresurada. Daniela necesita que estés clara y centrada. Si algo no se siente bien, confía en tu instinto. A la mañana siguiente, Verónica se encontraba en el café, nerviosa pero decidida a obtener respuestas. Manuel llegó puntual, un hombre de traje impecable y sonrisa confiada.
Se presentó con un apretón de manos firme y se sentó frente a ella, irradiando seguridad. He seguido tu historia de cerca, Verónica, dijo, sin rodeos. Daniela tiene una oportunidad de recibir un tratamiento avanzado, uno que podría cambiarlo todo. Lo que necesitas es tiempo y los recursos adecuados, y yo puedo ayudarte a conseguir ambas cosas. Verónica lo escuchaba con atención, pero algo en el entusiasmo de Manuel la inquietaba. No era solo la promesa del tratamiento, sino la manera en que hablaba de ello, como si fuera una oportunidad de negocio más que una cuestión de vida o muerte. No estoy pidiendo dinero, continuó Manuel. Solo quiero que consideres trabajar conmigo. Podemos hacer que la historia de Daniela llegue a miles de personas, y eso traerá los recursos que necesitas. El aire en la habitación parecía más pesado de repente. Verónica sabía que, aunque las promesas sonaban tentadoras, había algo en todo esto que no cuadraba. El destino de su hija no podía ser tratado como un negocio. Lo pensaré, dijo finalmente, sin comprometerse. Necesito tiempo para procesarlo. Manuel sonrió, como si esperara esa respuesta. Tómate tu tiempo, Verónica. Pero no demasiado, porque cada día cuenta para Daniela. Cuando Verónica salió del café, su mente estaba llena de confusión. La oferta de Manuel parecía una salida fácil, pero algo en su interior le decía que debía tener cuidado. El precio de esa ayuda podría ser demasiado alto. Esa noche, mientras observaba a Daniela dormir, Verónica supo que la decisión más difícil aún estaba por venir. El destino de su hija dependía de las elecciones que hiciera ahora, y no podía permitirse cometer errores. La noche anterior había sido larga y llena de pensamientos contradictorios. Verónica no podía dormir, su mente no dejaba de darle vueltas a la propuesta de Manuel. La oferta era tentadora, prometía recursos inmediatos y tratamientos avanzados para Daniela, algo que, de otro modo, podría ser inalcanzable. Pero al mismo tiempo, había algo en la manera de Manuel, en su forma de ver todo como un negocio, que no le permitía confiar completamente en él. A la mañana siguiente, con los primeros rayos de sol filtrándose por las cortinas de su pequeño apartamento, Verónica tomó una decisión: no iba a aceptar nada sin estar completamente segura. Sabía que cualquier paso en falso podría costarle caro, no solo a ella, sino también a Daniela. Decidida a seguir adelante, Verónica volvió a concentrarse en su campaña de recaudación de fondos. Cada día llegaban más donaciones, y aunque el progreso era lento, había un crecimiento constante. La comunidad seguía respondiendo con generosidad, y eso le daba fuerzas. No necesitaba soluciones rápidas que pudieran poner en peligro su integridad o la de su hija. Sin embargo, Manuel no tardó en volver a aparecer. Días después, ella recibió otro mensaje de él, insistiendo en que tomara una decisión pronto. No hay tiempo que perder, Verónica. Cada día cuenta, y cuanto antes decidas, más rápido podrás salvar a Daniela. Lo que te ofrezco no es solo dinero, es una oportunidad para su vida. El tono del mensaje la incomodó aún más. Aunque sus palabras estaban cargadas de una urgencia genuina, había algo en esa insistencia que no sonaba bien. Verónica sentía que había algo más detrás de esa ayuda, algo que Manuel no estaba diciendo. La intuición de Verónica, afilada por años de lucha y sacrificios, le decía que debía ser cautelosa. Al llegar la tarde, Verónica decidió que necesitaba hablar de todo esto con alguien en quien realmente confiara. Carmen era la única persona que podía entender la magnitud de lo que estaba enfrentando. Así que, después de dejar a Daniela con una vecina de confianza, se dirigió a la pequeña casa de Carmen. Carmen, no sé qué hacer, dijo Verónica apenas cruzó la puerta, su voz llena de frustración. Manuel sigue insistiendo, y aunque sé que lo que ofrece podría salvar a Daniela, algo en todo esto no me cuadra. ¿Y si estoy rechazando la única oportunidad real que tenemos? Carmen, que había estado preparando café, se giró hacia Verónica con una expresión seria. Siempre había sido una mujer directa, con los pies en la tierra, y nunca había tenido miedo de decir lo que pensaba. Vero, ya hemos hablado de esto, respondió, ofreciéndole una taza de café. Si algo te hace dudar, es por una razón. Confía en ti misma.
No importa lo desesperada que estés, no puedes permitirte poner la vida de Daniela en manos de alguien que no te inspira confianza. Ya has llegado tan lejos sin él, ¿por qué arriesgarlo todo ahora? Las palabras de Carmen resonaron profundamente en Verónica. Sabía que tenía razón. Había pasado demasiado tiempo dudando de sus propias decisiones, pero ahora, con Daniela dependiendo de ella más que nunca, no podía permitirse fallar. Tienes razón, dijo finalmente, dejando la taza sobre la mesa. No voy a aceptar su oferta. Seguiré adelante con la campaña y con las donaciones que hemos conseguido. No me importa cuánto tiempo lleve, pero no voy a tomar atajos que puedan perjudicarnos. La determinación en la voz de Verónica era clara, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba tomando el control de su vida de nuevo. Días después, la campaña continuaba avanzando. Verónica seguía recibiendo pequeñas donaciones que, aunque no cubrían todo el tratamiento, representaban un rayo de esperanza. Cada gesto, cada palabra de apoyo la impulsaba a seguir luchando, y aunque los avances eran lentos, empezaba a sentir que su esfuerzo valía la pena. Sin embargo, una mañana, mientras estaba en el hospital esperando los resultados de las últimas pruebas de Daniela, recibió una llamada que la hizo detenerse en seco. Verónica, soy el doctor Fuentes, dijo la voz del médico al otro lado de la línea. Necesito que vengas al hospital cuanto antes. Hay algo en los resultados de Daniela que debemos discutir. El miedo se apoderó de ella al instante. No era común que el doctor Fuentes llamara de esa manera, y mucho menos para pedirle que fuera al hospital con urgencia. Sintió un nudo formarse en su estómago, y sus manos comenzaron a temblar mientras colgaba el teléfono. Sin perder tiempo, se dirigió al hospital, su mente llena de pensamientos oscuros. Las peores posibilidades cruzaban por su mente, y con cada paso que daba hacia la oficina del doctor Fuentes, el peso de la incertidumbre se hacía más insoportable. Al entrar en la oficina, el doctor la recibió con una expresión grave. Sabía que lo que estaba a punto de escuchar no iba a ser fácil. Verónica, hemos revisado los últimos análisis de Daniela, comenzó el doctor, sin rodeos. Los resultados no son lo que esperábamos. El tratamiento actual no está funcionando como habíamos planeado. Necesitamos tomar una decisión pronto sobre el próximo paso. Verónica sintió que el mundo se detenía por un momento. El tratamiento que tanto había luchado por mantener no estaba funcionando. ¿Qué opciones tenemos?, preguntó con la voz apenas audible. El doctor suspiró, claramente afectado por la situación. Podemos intentar un tratamiento experimental, pero es costoso y no tenemos garantías. Sería una opción riesgosa, pero puede ser lo único que nos quede. Lamentablemente, el tiempo no está de nuestro lado. Las palabras del doctor resonaban en la mente de Verónica como un eco lejano. Sabía que las opciones se estaban agotando y que el futuro de Daniela pendía de un hilo. Todo lo que había construido, todo el apoyo que había recibido, de repente parecía insuficiente. Cuando salió del hospital, la realidad la golpeó con fuerza. Debía actuar rápido, pero con los fondos actuales, no sabía si sería suficiente. Y entonces, mientras caminaba por el estacionamiento, su teléfono vibró con un nuevo mensaje. Era de Manuel. Sé que lo que te ofrecen en el hospital no será suficiente. Piénsalo bien, Verónica. Aún estoy aquí para ayudarte. No rechaces lo que podría ser la única oportunidad de salvar a Daniela. El mensaje la detuvo en seco. Sabía que su intuición le había advertido sobre Manuel, pero ahora, con la noticia devastadora que acababa de recibir, la tentación de aceptar su ayuda era más fuerte que nunca. Esa noche, mientras Daniela dormía en su cama, Verónica se sentó en la oscuridad de su sala, mirando fijamente el teléfono. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo para salvar a su hija, incluso si eso significaba aceptar una oferta que podría no ser lo que parecía. Las sombras del pasado y el futuro incierto se mezclaban en su mente, y Verónica sabía que la decisión que tomara en ese momento podría cambiarlo todo para siempre. La noche se había vuelto interminable. Verónica, sentada en la oscuridad, miraba fijamente el teléfono en su mano. El mensaje de Manuel seguía presente en la pantalla, con su promesa de soluciones rápidas, de un salvavidas que,
por más incierto que fuera, podía ser lo único que quedaba. Pero el miedo se mezclaba con la desconfianza. Sabía que aceptar la oferta de Manuel implicaba más que dinero. Implicaba depender de alguien que veía la vida de su hija como una oportunidad, un trato más que un acto de compasión. Sin embargo, los resultados del hospital no le dejaban alternativas claras. El tiempo estaba en su contra. Mientras Daniela dormía tranquila en su habitación, Verónica se levantó del sofá y se acercó a la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, y el bullicio de la vida cotidiana continuaba como si nada estuviera sucediendo. Pero para ella, el mundo estaba al borde del colapso. Sabía que el próximo paso que diera podría cambiar todo. A la mañana siguiente, mientras acompañaba a Daniela al hospital para una nueva consulta, su mente seguía divagando entre las dudas. Carmen llegó al hospital para estar a su lado, como siempre, pero esta vez Verónica no pudo ocultar el conflicto que llevaba por dentro. ¿Has decidido qué harás?, preguntó Carmen, con una mezcla de preocupación y firmeza. Verónica, exhausta por la falta de sueño, negó con la cabeza. No lo sé, Carmen. Manuel sigue insistiendo, y ahora con lo que dijo el doctor, siento que me estoy quedando sin opciones. No sé si pueda salvarla solo con la campaña, y no puedo perder más tiempo. Carmen se mantuvo en silencio por un momento, evaluando las palabras de su amiga. Sabía lo difícil que era esa decisión, y no quería presionarla. Pero también sabía que Verónica necesitaba confiar en su instinto. Vero, escúchame. Has llegado hasta aquí por tu cuenta, con la ayuda de gente que te apoya de verdad. Manuel no te inspira confianza por una razón. Si aceptas su ayuda, tienes que estar completamente segura de que no hay segundas intenciones. No puedes permitirte dudar. Verónica asintió, sabiendo que Carmen tenía razón, pero la incertidumbre seguía desgarrándola por dentro. Los días pasaban y Daniela seguía empeorando. Lo que necesitaban era un milagro, y esos no siempre llegaban en el tiempo que uno deseaba. Mientras las horas pasaban en el hospital y los médicos seguían con sus evaluaciones, Verónica se encontró caminando sin rumbo por los pasillos, con la cabeza llena de confusión. Sabía que, al final del día, tendría que enfrentarse a la realidad, seguiría luchando por el camino lento y arduo, o tomaría el riesgo de aceptar la ayuda de Manuel, con todas las dudas que eso implicaba. Finalmente, cuando llegó la tarde y el hospital empezó a vaciarse, Verónica tomó una decisión. Sacó su teléfono y llamó a Manuel. Sabía que no podía seguir esperando. Manuel, quiero hablar contigo en persona. Necesito entender exactamente qué estás ofreciendo antes de tomar una decisión, dijo, tratando de mantener la calma en su voz. Manuel no tardó en responder. Parecía estar esperando esa llamada. Por supuesto, Verónica. Nos vemos esta noche. Te envío la dirección, respondió con una seguridad que la inquietó aún más. Esa noche, mientras Carmen cuidaba de Daniela en casa, Verónica llegó al lugar donde Manuel había citado la reunión. Era un restaurante elegante, alejado de las zonas que Verónica solía frecuentar. Desde el primer momento, el ambiente le pareció extraño. Todo parecía demasiado lujoso para una conversación tan delicada. Manuel ya estaba allí, sentado en una mesa apartada. Su sonrisa confiada la desarmó un poco, pero Verónica se mantuvo firme. Sabía que debía ser cautelosa. Verónica, me alegra que hayas venido. Sabía que, al final, entenderías que esta es la mejor opción para Daniela, dijo Manuel, señalando una silla para que ella se sentara. Antes de tomar cualquier decisión, quiero que me expliques todo con claridad. No voy a arriesgarme sin saber qué implica esto, respondió Verónica, con una voz que denotaba su desconfianza. Manuel la observó por un momento antes de hablar. Es sencillo, Verónica. Yo tengo los contactos, el acceso a los fondos y a los tratamientos que Daniela necesita. Puedo conseguir que todo esté disponible para ella en cuestión de semanas. Pero, por supuesto, esto no es un simple acto de caridad. Tu historia ha generado mucho interés, y quiero que trabajemos juntos para asegurarnos de que llegue a más personas. Daniela sería la cara de una campaña que podría cambiar muchas vidas, no solo la de ustedes.
Sería un ganar-ganar para todos. El estómago de Verónica se revolvió. Era lo que temía. Manuel no estaba ofreciendo ayuda desinteresada, estaba buscando algo a cambio. Sabía que exponer a su hija de esa manera podría traer consecuencias que ella no estaba dispuesta a aceptar. Daniela no era un proyecto, era su hija. No puedo hacer eso, dijo finalmente, con la voz temblorosa pero firme. Daniela no es un medio para un fin. Agradezco la oferta, pero no puedo aceptar algo que la convierta en una herramienta para otros. Manuel frunció el ceño, claramente molesto por la respuesta. Verónica, estás cometiendo un error. No te das cuenta de lo que estás rechazando. No vas a conseguir una oportunidad como esta de nuevo. Verónica se levantó de la mesa, sabiendo que estaba tomando el camino más difícil, pero también el correcto. Si Daniela se salva, será porque yo hice todo lo posible para lograrlo, pero no a cualquier precio, respondió antes de marcharse, dejando a Manuel sentado con su oferta vacía. Esa noche, cuando regresó a casa y vio a Daniela dormida plácidamente, supo que había hecho lo correcto. La tentación de aceptar una solución rápida había sido fuerte, pero al final, el amor por su hija era más grande que cualquier promesa fácil. Al día siguiente, Verónica despertó con una nueva energía. El camino sería largo, pero ya no se dejaría llevar por atajos que no sentía correctos. Con la comunidad detrás de ella, las pequeñas donaciones que seguían llegando y la fuerza que había descubierto en su interior, sabía que podría luchar por Daniela hasta el final. Mientras preparaba el desayuno, su teléfono sonó. Esta vez, no era Manuel ni ningún desconocido. Era el doctor Fuentes, quien tenía buenas noticias, habían conseguido un espacio en un programa experimental para Daniela, uno que no requeriría los exorbitantes costos que temían. Verónica se detuvo un momento, dejando que las palabras del doctor se asentaran en su mente. Habían encontrado una nueva oportunidad, y esta vez, todo estaba en sus manos. Gracias, doctor. No sabe cuánto significa esto para nosotras, respondió Verónica, con lágrimas en los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había luz al final del túnel. No era una solución perfecta, pero era un camino que podía tomar con la conciencia tranquila. Esa noche, mientras Daniela jugaba en la sala y Carmen le hacía una visita, Verónica se permitió algo que no había hecho en meses, sonreír de verdad. Sabía que la lucha no había terminado, pero ahora, con la comunidad, su familia y la fe en sí misma, estaba segura de que podía enfrentarlo todo. Los días que siguieron a la llamada del doctor Fuentes trajeron una mezcla de alivio y ansiedad. El programa experimental para Daniela era una oportunidad que Verónica no podía dejar pasar. Aunque no estaba libre de riesgos, era la mejor opción que había tenido hasta ahora, y sobre todo, era algo que podía hacer con la conciencia tranquila. No había más atajos, ni promesas vacías. Era un camino incierto, pero uno que ella había elegido desde el corazón. Esa mañana, mientras preparaba a Daniela para su primera cita con el equipo del programa experimental, Verónica sintió una mezcla de esperanza y miedo. Los tratamientos anteriores no habían funcionado como esperaban, y ahora, todo dependía de los avances médicos a los que estaban a punto de someterse. Mamá, ¿crees que esto me va a curar? Preguntó Daniela con voz suave, mientras jugaba con su muñeca en el asiento trasero del coche. La pregunta la dejó sin aliento. Verónica miró a su hija a través del espejo retrovisor, y aunque su corazón se llenaba de dudas, forzó una sonrisa para transmitirle la confianza que necesitaba. Haremos todo lo posible, mi amor. Este tratamiento es una nueva oportunidad, y lo vamos a enfrentar juntas, como siempre. Daniela asintió con una pequeña sonrisa, volviendo a concentrarse en su muñeca, ajena a los miedos que su madre cargaba en silencio. Al llegar al hospital, el doctor Fuentes y un equipo de especialistas las recibieron con seriedad, pero también con optimismo. Explicaron el proceso paso a paso, asegurándose de que Verónica comprendiera cada detalle antes de comenzar. No había garantías, pero la honestidad con la que los médicos trataban la situación le daba a Verónica la seguridad de que estaba en buenas manos. Durante las horas que siguieron, Verónica esperó en la sala de visitas, sola con sus pensamientos. Carmen,
que solía acompañarla a todas las consultas, no había podido estar ese día, y la soledad en aquella fría sala le permitió a Verónica reflexionar sobre todo lo que había vivido hasta ahora. Había sido un camino largo y lleno de obstáculos. Desde la partida de Gabriel hasta la difícil decisión de rechazar la oferta de Manuel, cada paso había sido una prueba de su fuerza y determinación. Pero había llegado hasta allí, y lo había hecho sin perderse a sí misma en el proceso. Mientras el reloj avanzaba lentamente, Verónica sintió que una parte de ella, la parte que siempre había sido tan dura consigo misma, comenzaba a suavizarse. Había luchado con todo lo que tenía, y aunque el resultado aún era incierto, sabía que no había más que pudiera hacer. Había dado todo por Daniela, y aunque el miedo seguía ahí, había encontrado una paz interna en saber que había hecho lo correcto. Horas después, el doctor Fuentes salió de la sala de tratamiento. Su expresión era calmada, lo que alivió un poco la tensión en el pecho de Verónica. El primer procedimiento ha ido bien, dijo el doctor, con una leve sonrisa. Daniela está reaccionando como esperábamos, pero necesitará tiempo y más sesiones. Lo importante es que estamos avanzando. Verónica sintió un alivio casi abrumador. No era una victoria total, pero era el primer paso en la dirección correcta. Gracias, doctor, dijo, con lágrimas en los ojos. De verdad, gracias por no rendirse con nosotras. El doctor asintió y, después de unas palabras más, se marchó, dejando a Verónica esperando a que trajeran a Daniela de vuelta. Cuando finalmente vio a su hija salir en una silla de ruedas, aún adormecida por los medicamentos, una ola de emociones la invadió. Daniela era fuerte, mucho más de lo que cualquier niño de su edad debería ser. Y Verónica sabía que esa fuerza venía no solo de su lucha diaria, sino del amor que las había mantenido juntas a pesar de todo. Esa noche, de regreso en casa, Verónica preparó una cena sencilla, mientras Daniela descansaba en el sofá. Carmen llegó poco después, como siempre, dispuesta a brindar apoyo. ¿Cómo fue todo?, preguntó Carmen, sirviéndose un poco de café. Verónica, que había estado en silencio durante gran parte de la tarde, finalmente se permitió sonreír. Fue mejor de lo que esperaba, respondió, con una mezcla de cansancio y esperanza en la voz. El tratamiento ha comenzado bien, pero aún falta mucho. Sin embargo, creo que, por primera vez en mucho tiempo, siento que podemos ganar esta batalla. Carmen la miró con una sonrisa cálida. Siempre supe que lo lograrías, Vero. Eres la madre más fuerte que conozco, y Daniela tiene tu fuerza. Ustedes dos pueden con esto. Las palabras de Carmen llenaron el espacio con una calidez que Verónica no había sentido en meses. La tormenta no había terminado, pero el horizonte empezaba a aclararse. Sabía que había más luchas por delante, más momentos de incertidumbre y miedo, pero ahora, más que nunca, sentía que estaba en el camino correcto. Esa noche, después de acostar a Daniela y despedir a Carmen, Verónica se sentó en la oscuridad de la sala, mirando las estrellas a través de la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso de sus hombros comenzaba a aliviarse. No era que los problemas hubieran desaparecido, pero ahora sabía que podía con ellos. Había encontrado su propia fortaleza, en medio de todo el caos. Al día siguiente, mientras llevaba a Daniela al parque, observó cómo su hija jugaba con una sonrisa más amplia de lo habitual. El tratamiento había empezado a hacer efecto, aunque fuera solo el comienzo, había algo diferente en Daniela, una energía nueva que Verónica no había visto en mucho tiempo. Mientras la observaba correr y reír, Verónica sintió que, de alguna manera, estaban empezando a dejar atrás la oscuridad. Todavía había muchas pruebas por delante, pero esta vez, sentía que había luz al final del túnel. El sol del mediodía brillaba intensamente sobre Ciudad Juárez, y una brisa suave recorría las calles, llevando consigo el aroma de un nuevo comienzo. Habían pasado semanas desde que Daniela comenzó el tratamiento experimental, y cada día traía consigo pequeños avances. Verónica observaba a su hija con una mezcla de orgullo y alivio, pues la sonrisa de Daniela se hacía más fuerte, su energía más constante, y aunque el camino seguía siendo largo, por primera vez en mucho tiempo, sentían que estaban ganando la batalla.
El hospital se había convertido en un lugar de rutina, pero también en uno de esperanza. El equipo médico seguía monitoreando el progreso de Daniela, y aunque las palabras remisión aún no habían sido pronunciadas, los resultados eran prometedores. La comunidad, que había apoyado a Verónica desde el principio, seguía firme a su lado, ayudando con donaciones, palabras de aliento y actos de bondad que Verónica nunca podría olvidar. Una tarde, mientras Verónica y Carmen charlaban en la sala de su pequeño apartamento, el teléfono de Verónica sonó. Era el doctor Fuentes. Verónica, con un nudo en el estómago, contestó la llamada, preparándose para lo que fuera a escuchar. Verónica, comenzó el doctor, con el tono calmado de siempre, tengo buenas noticias. Los últimos análisis de Daniela muestran una mejoría significativa. Sé que aún falta, pero quiero que sepas que este es un paso en la dirección correcta. Las lágrimas de Verónica comenzaron a correr por su rostro antes de que pudiera detenerlas. No había sido fácil, pero esa llamada era el rayo de esperanza que había soñado durante tantos meses de incertidumbre y miedo. Gracias, doctor, logró decir, con la voz quebrada por la emoción. Esto significa más de lo que puedo expresar. Cuando colgó el teléfono, Carmen la miraba con una mezcla de expectación y alegría contenida. ¿Qué te dijo?, preguntó Carmen, casi sin aliento. Verónica, aún con las lágrimas en los ojos, se acercó a su amiga y la abrazó con fuerza. Dijo que Daniela está mejorando. Dijo que lo estamos logrando, Carmen. Todo este esfuerzo ha valido la pena. Carmen la abrazó de vuelta, y las dos se quedaron allí, en silencio, disfrutando de la primera victoria real en mucho tiempo. Habían recorrido un largo camino, y aunque la lucha no había terminado, esa noticia era un símbolo de todo lo que habían superado. Semanas después, las visitas al hospital se volvieron menos frecuentes, y Verónica comenzó a recuperar algo de la normalidad que había perdido durante tanto tiempo. Daniela volvía a la escuela a tiempo parcial, y cada día que pasaba parecía más llena de vida. Los médicos seguían siendo cautelosos, pero cada informe nuevo era más alentador que el anterior. Un día, mientras Verónica y Daniela paseaban por el parque, se encontraron con Gabriel. Verónica no lo había visto desde que él decidió marcharse, y aunque la sorpresa fue evidente en su rostro, se dio cuenta de que el dolor que solía causarle ya no estaba allí. Gabriel se acercó con una expresión de incomodidad, pero Verónica lo observó con calma. El tiempo había sanado sus heridas, y ahora, frente a él, se sentía más fuerte de lo que jamás había sido. Verónica, comenzó Gabriel, evitando los ojos de ella. Supe lo de Daniela, y quería saber cómo están. Verónica asintió, sin rastro de resentimiento en su voz. Estamos bien, Gabriel. Hemos superado muchas cosas, y Daniela está mejorando. Ya no te necesitamos, dijo, con una serenidad que sorprendió incluso a ella misma. Pero te agradezco que hayas preguntado. Gabriel, incapaz de sostener la mirada, murmuró unas palabras de despedida antes de alejarse. Verónica lo vio marcharse, y en ese momento, supo que había cerrado definitivamente ese capítulo de su vida. Ya no había lugar para el dolor del pasado, y aunque Gabriel siempre sería parte de la historia de Daniela, él ya no tenía poder sobre el presente o el futuro de ambas. Esa noche, después de acostar a Daniela, Verónica se permitió reflexionar sobre todo lo que había ocurrido. Había sido una batalla larga, llena de dudas, sufrimiento y decisiones difíciles, pero al final, había encontrado la fuerza dentro de sí misma y en las personas que la rodeaban. El apoyo de su comunidad, la firmeza de Carmen, y sobre todo, el amor incondicional por su hija habían sido las piedras angulares de su resistencia. Había aprendido a confiar en su instinto, a no dejarse llevar por las promesas vacías, y a luchar por lo que realmente importaba. Daniela, su pequeña guerrera, seguía enfrentando cada día con una sonrisa, y esa sonrisa era la recompensa más grande que Verónica podía recibir. Las cicatrices emocionales y las noches de insomnio no se desvanecerían por completo, pero Verónica había ganado algo mucho más valioso, la certeza de que podía superar cualquier cosa y de que el futuro, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. Meses después, la vida de Verónica y Daniela había recuperado algo de la normalidad que tanto habían anhelado.
El programa experimental había dado resultados más allá de lo esperado, y Daniela, aunque aún en recuperación, era una niña llena de vida y esperanza. Una mañana, mientras Verónica observaba a su hija jugar en el parque, sintió una paz profunda. El camino no había sido fácil, pero lo habían recorrido juntas, sin rendirse. Y ahora, el futuro brillaba con una luz que, meses atrás, parecía imposible de alcanzar. Verónica respiró profundamente, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones. Habían vencido. Habían enfrentado lo peor de la tormenta y, finalmente, estaban viendo un nuevo amanecer. No olvides darle like al video y suscribirte al canal para más relatos impactantes. Cuéntanos en los comentarios qué parte de la historia te tocó más o cuál fue tu momento favorito, queremos leer tus opiniones. Nos vemos en el próximo video con más historias que llegan al corazón.